Es tiempo de estudiar la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre ten una actitud de oración para que Dios te revele su verdad. Toma nota en tu cuaderno o en el chat en vivo. Usa lápices de colores para destacar lo más importante y sobre todo ponle muchas, pero muchas ganas para aprender. Estamos felices de tenerte con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido a Capilla Calvario Fe. Buenos días con todos, bienvenidos. ¿Ya estamos listos? Muy bien, Efesios capítulo 1 y hoy día pretendemos terminar el versículo 13 y 14 del himno que hemos estado estudiando, escrito por el apóstol San Pablo. Bueno, hemos hablado en Efesios capítulo 1 de en el tiempo pasado Dios nos bendijo con bendiciones espirituales del Padre. Luego hemos sido redimidos por Cristo Jesús, así que tenemos las bendiciones en el Hijo, la redención que es en Jesucristo. Y hoy día vamos a la última sección del himno, que es ¿cuál? El Espíritu Santo. La idea del tema de hoy es que el Espíritu Santo mora en el creyente a partir de su conversión. Ok, para esto la semana pasada hicimos una especie de visualización de quién es el Espíritu Santo según las Escrituras. Y vimos dos errores principales sobre los cuales se cree acerca del Espíritu Santo. Unos niegan la deidad del Espíritu Santo, mientras que otros confunden al Espíritu Santo. Y nosotros pusimos 5 evidencias a través de las Escrituras que hablan acerca de que el Espíritu Santo es Dios. Lo primero que vimos es que la Biblia lo declara y lo dice. Lo vimos en un par de versículos bíblicos donde la misma Biblia atestigua la divinidad del Espíritu Santo. Otra cosa que vimos, el punto 2, fue que la obra que solamente le son atribuidas a Dios como creación y ese tipo de cosas, se le atribuyen también al Espíritu Santo. Otro tema que vimos son los atributos. Y los ejemplos que pusimos fue bastante claro, ¿no? Es decir, hay atributos que le corresponden a los animales que los vegetales no tienen. Hay atributos que tenemos los seres humanos que los animales no tienen. Si algún vegetal o animal tuviera un atributo humano, dejaría de serlo y se convertiría en un ser humano. De la misma manera, hay atributos de Dios que solo los tiene Dios. Ni los ángeles, ni los seres humanos, ni los animales, ni los vegetales tienen esos atributos. Y esos atributos se le atribuyen al Espíritu Santo. Luego vimos comparaciones en las que el profeta o los profetas en el Antiguo Testamento declaraban que Dios hablaba, Dios hacía, Dios decía. Y en el Nuevo Testamento los apóstoles toman estas citas y dicen el Espíritu Santo hablaba y decía. Es decir, en el Antiguo y Nuevo Testamento no hay ningún problema en tomar el nombre de Dios o el Espíritu Santo como aquellos que atribuyen o hacen cosas o profetizan cosas de Dios. Y por último, vimos de forma abrumadora que el Espíritu Santo tiene personalidad, ¿no? Y una fuerza activa no tiene personalidad. Si quieres saber más de esto, pues felizmente que queda todo grabado, así que regresa al video anterior y vas a encontrar toda la información en detalle de esto. Y si alguien quiere el PDF, me avisa y se lo enviamos también. Acá tenemos todos los versículos completitos. Bien, regresando entonces, ya con esa premisa, el Espíritu Santo es una persona que quiere convivir en el ser humano. ¿Cómo funciona esto? Vamos a retomar un poquito del versículo 13 y 14. Las bendiciones espirituales de Dios para los creyentes se basan no solo en la elección del Padre, no solamente en la redención del Hijo, sino que también en el sello del Espíritu Santo. Y esta es la séptima y última bendición, el sello del Espíritu Santo. Versículo 13, ¿están conmigo? Efesios 1, verso 13. Uy, gracias por el amén. Eso significa que están atentos. Y leo, dice, en él también vosotros, dos cosas. 1, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación. Y 2, habiendo creído en él. 1, oír, y 2, creer. Una vez que yo oí y creí en el corazón acerca de Jesucristo, fui sellado, dice acá, con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué Pablo no escribió más fácil, no? Me la complica Pablo, o sea, me la hace un poquito... Bueno, tiene su ventaja. ¿Sabes cuál es su ventaja? Que me quedo picón, pues. ¿Qué significa? ¿Por qué lo dice así? ¿Qué quiere decir con eso? Entonces me voy a buscar, ¿no? Comienzo a nadar en el océano de la palabra de Dios y comienzo a buscar el significado de esto. Bien, si resumimos objetivamente el versículo 13, podríamos decir que en él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Primero, ¿dónde fueron sellados? ¿En quién fueron sellados? En él. Y él es Cristo Jesús, ¿sí o no? Bien. Pregunta: ¿podría alguien ser sellado si no está en Cristo? Solo son preguntas retóricas, pero ahí está. ¿Sí o no? Nadie puede ser sellado si no está en Cristo Jesús. Así que si alguien presume ser cristiano, pero vive como mundano, entonces no está sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Así que, ¿quiénes fueron sellados? El versículo 13 continúa diciendo: en él también vosotros. Ajá. Y aquí es donde tantas veces durante estas semanas hemos estado advirtiendo que es por primera vez en este himno que se añade a vosotros. Lo primero que notamos es esta palabra, también. Es decir, Pablo deja de hablar de la obra que Dios ha hecho a través de Pablo, los apóstoles, y ahora... O sea, Dios nos redimió, Dios nos escogió como hijos para alabanza de su gloria. Y luego dice, pero también, a partir de acá, cambia el tenor de nosotros, los apóstoles, pero también ustedes, los que reciben la carta, están con nosotros, junto con nosotros en este caminar. ¿Ok? Así que del versículo 3 al versículo 12, Pablo recalca y repite, nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles. Los líderes espirituales del primer siglo, ¿correcto? Y a partir de este versículo 13 dice, también vosotros como nosotros. Esto es genial. Entonces, ¿quiénes fueron sellados? Los apóstoles, los miembros de la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia a la que está dirigida esta carta? La iglesia de Éfeso, que es el centro de Asia Menor, todas las iglesias que están alrededor. Obviamente también somos sellados todos aquellos que hemos sido escogidos, adoptados, redimidos por la sangre del Cordero y somos herederos del reino. ¿Estás incluido en este grupo bendecido por el Señor? Tú y yo, ¿estás incluido en este grupo? Ahora sí podríamos decir, nosotros también estamos citados en esta carta. Pablo indica la manera en que estos han sido salvos. Miren el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, pregunta, ¿cuándo fueron sellados? Cuando habían oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa es la palabra de verdad? ¿A qué se refiere cuando dice la palabra de verdad? Esa frase, la palabra de verdad, es el evangelio. ¿Cuándo se convirtieron? ¿Cuándo fueron sellados? Cuando escucharon el evangelio, la palabra de Dios. ¿Ok? No es cuando escucharon un mensaje bonito, un mensaje entusiasta, un mensaje motivador, un mensaje que te levanta el ánimo. No. Es el mensaje del evangelio. El evangelio real. La palabra de verdad. La única palabra de verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuántos evangelios podrían existir entonces? Solo uno, ¿verdad? Solo hay un evangelio y ese evangelio es la palabra de verdad. No debería existir otro. En Juan capítulo 8, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gloria a Dios. ¿No? Y en Colosenses habla de la palabra de verdad del evangelio. Colosenses 1:5. Así que según Efesios 1:13, fueron sellados después de oír el mensaje verdadero. ¿Sí o no? Primero escuchan y luego son sellados. No fueron sellados antes. Es decir, lo ponemos en perspectiva. Si tú tienes una familia cristiana y tienes hijos que lo llevas a la escuela dominical, porque tú eres hijo de Dios, ¿tus hijos son hijos de Dios? Solo aclaramos.
Ellos están escuchando el mensaje, están aprendiendo de Dios. Llegará el momento en que ellos serán confrontados con el Evangelio, con la misma presencia de Dios, y ellos, pequeños jóvenes o adolescentes, tendrán que tomar sus propias decisiones, seguir o no seguir la palabra de verdad. Porque esta frase que voy a decir ya es bastante común. Dios solo tiene hijos, Dios no tiene nietos, ¿no? Dios no tiene nietos. Así que por favor no digas, no, mis hijos toda la vida han crecido en la iglesia, ellos son cristianos. Un momentito, no, eso no es del todo cierto. Están influenciados por el Evangelio y eso está bien, sigue orando, pero no significa que son cristianos. Tienen que tomar su propia decisión. Cristo dijo a los que acudían a Él que habían de tener cuidado con lo que escuchaban o cómo escuchaban. Lo que tú escuchas lo puedes procesar de varias maneras. En Mateo capítulo 7, Él habla acerca de una parábola donde se construye una casa sobre la roca, ¿recuerdas? Y el que construye su casa sobre la arena, cuando venga toda la tempestad, se va. Y el que lo construye sobre la roca, cuando vengan los problemas, se resistirá. Esto quiere decir que cuando tú escuchas la palabra y fundamentas tu vida sobre Cristo Jesús, sobre su palabra, entonces cuando vengan los maremotos, los tiempos difíciles, angustiosos, de enfermedad, de crisis, la economía se va hasta el suelo, no te vas a caer, no te vas a alejar de Dios. No tiene nada que ver Dios con tus problemas horizontales. Muchos lo confunden, ¿no? Porque basta la siguiente parábola de Jesús en Mateo 13, cuando habla acerca de la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas de esa parábola? Hubo un hombre que tenía una semilla y mientras que iba al campo pasó por 4 tierras, ¿no? La que estaba junto al camino, ¿te acuerdas? Cuando estaba pasando entre las piedras y luego ya estabas llegando a la tierra y había algo húmedo y habían allí como especie de espinos. Se la pasó con cuidado y llega a la buena tierra. En todos esos tipos de tierra cayó la palabra, ¿sí o no? Y Jesús explica, el que fue sembrado junto al camino es el que oye la palabra y no la entiende. Y el hermano viene, la arrebata y se lleva todo lo que sembró en su corazón. Es cuando le predicas a alguien en la calle o le hablas a tu familia y te mueven la cabeza así, pero ellos están pensando en la novela de las 7, ¿no? Gracias, qué bueno que te vaya bien, te dicen, te felicitan, ¿no? Que me da gusto que estés cambiando tu vida. Qué bueno porque estabas yendo por mal camino, ahora se te ve muy bien, qué lindo, te felicito, ¿no? Y tú dices, no me escuchó nada. ¿Esta palabra dónde cayó? En el camino. Y el que fue sembrado en los pedregales es el que también oye la palabra y recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Dicen, pero si Dios me ha traído al Evangelio, si Dios me ha dado salvación, si Dios me ha dado vida eterna, entonces ¿por qué permite que me pase todo esto? Y entonces, ¿dónde fue sembrada la palabra? Entre pedregales. ¿Por qué? Porque entonces va a decir una de dos cosas, ¿no? Dios no existe, Dios es irreal. O va a decir, Dios, espérate un ratito que solucione mis problemas y regreso, ¿ya? Eso va a pasar entre los pedregales. Y el tercero, que escuchó la palabra entre espinos, ¿ok? Recibe el Evangelio, la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, dice, infructuosa. Es decir, escucha el Evangelio, lo cree en su corazón, viene a la iglesia, comienza a servir, ¿ok? Pero ¿qué cosa le gana? Los negocios, el dinero, el trabajo. Sí, yo sé que hay que trabajar, pero a veces a la gente le gana el trabajo. O sea, tienes que trabajar para sustentar a tu casa y no tienes tiempo ni para ir al baño. Trabajas tanto que no tienes tiempo ni para... O sea, trabajas tanto para sustentar tu casa que no tienes tiempo para tu casa. Ese es el nivel del que estamos hablando, el afán, ¿no? El afán. Sí, trabajas tus horarios, desgastas, haz todo lo que tienes que hacer, pero todo tiene su tiempo, como dice el libro de Eclesiastés. Si te dejas llevar por el afán, entonces has sido sembrado entre espinos. Y ese afán de la riqueza va a ahogar la palabra. Y la última que cayó en buena tierra es la que va a dar buen fruto. O sea, recibes el Evangelio, lo crees y comienzas a caminar por ese camino, como si hubieras sembrado tu fe, tu confianza en la roca firme. Venga lo que venga, no te vas a caer, no te vas a hundir, no te vas a mover, te vas a quedar ahí. Sí, vas a ser tambaleado, se van a caer las ventanas, de repente se agrieta el piso, pero sigues firme. ¿Amén o no? Así que hay que tener cuidado cómo escuchamos el Evangelio. No solo se trata de escucharlo, sino de ser buena tierra.
de aceptarlo, de creerlo, de caminar por ella. Así que regresamos a Efesios 1:13. Y es interesante que Pablo añade a la palabra verdad a la referencia de la palabra de Dios. La palabra de verdad. ¿No era suficiente con la palabra de Dios? ¿Por qué le añade verdad? Y es que habían en realidad tergiversaciones. Ahora existen sectas, ¿verdad? Claro. Y en el tiempo de Pablo no era la excepción. Ya habían sectas. Ya habían comunidades que se estaban apartando del evangelio. Pablo incluso exhorta, ¿no?, a los gálatas diciéndole que han escuchado otro evangelio. ¿Qué cosa? ¿Puede existir otro evangelio? Por ahí antes me miraste con cara interrogante. ¿Qué? Solo existe un evangelio. Pero es verdad. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 10 dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Pablo dice que por allí se predica un evangelio similar al nuestro. Versículo 7. No que haya otro, y aclara, ¿no?, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está la aclaración. No es que haya otro evangelio, es el evangelio pervertido, es el evangelio tergiversado, es el evangelio manipulado a favor de gente, a favor de religiones, a favor de grupos. Pero en realidad solo existe un evangelio, es lo que dice Pablo en el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Maldito. Así que yo tengo que escuchar el evangelio, creerlo y tengo que vivir por ese evangelio. ¿Amén o no? Y si alguien me quiere meter otra cosa, yo digo: discúlpame, como dice la gran filósofa latinoamericana Chimotrufia, discúlpame, pero perdóname, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he creído en el evangelio, no hay otro, pues. Y si yo creo otro, entonces voy a desviarme del evangelio y por lo tanto voy a terminar predicándolo también de manera tergiversada. ¿Y qué dice Pablo? Me convierto en un anatema o maldito, ¿no?, de Dios. Qué bruto, qué crudo, ¿no? Así que en nuestro caso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Yo sé que ahora hay más información que antes, tenemos las prédicas en la palma de la mano, YouTube, Facebook, pero si vas a escuchar de todo, tienes la libertad de hacerlo. Sin embargo, estás obligado a confrontarlo con el contexto de lo que escuchas. ¿Me estás entendiendo? Si alguien dice, el evangelio dice tal cosa, tú toma nota, así como ahora están tomando nota, ¿no? Y entonces, después que acaba esa predicación, tú estás obligado, por haber escuchado eso, a ir a esa cita bíblica y leer todo el capítulo. Todo el capítulo, qué flojera. No tiene ni dibujitos, dicen algunos. Pero qué importa que no tenga dibujitos ni colores. Solo lee todo el capítulo y te vas a dar cuenta en oración si lo que dijo ese predicador está dentro del contexto y es verdad o es mentira. ¿Qué mejor manera? Si tú quieres escuchar muchos predicadores, amén, hermano. ¿Quieres visitar otras iglesias? Amén, hermano. Pero estás obligado a mantener el evangelio de verdad. No te dejes llevar. Es que yo escuché que dijo esto, escuché que dijo aquello. Él dice acá. Un momentito. No puedes vivir así. Tú no puedes escuchar a todo el mundo. Y si lo escuchas, otra vez, tienes que esforzarte en volver a chequear todo lo que te dicen. Si eres enseñado con error y no con el evangelio de la verdad, pregunta 1. ¿Tu fe está en Dios y en su palabra? ¿Has escuchado un evangelio malo, tergiversado? ¿Tu fe está en Dios y en su palabra? La respuesta es no. ¿Has escuchado una información importante, linda, bonita, de repente motivadora? Pero no es el evangelio de verdad. No tienes a Dios, no tienes la palabra de Dios. ¿Tu fe dónde está? Sino en el error que estás creyendo. Y eso puede ser fatal para ti. Fatal para ti. A veces decimos, ¿no? Si yo me equivoco acá, por favor me corrigen, ¿o no? Claro, y varios de ustedes me han corregido varias veces porque he errado. Correcto, y lo he vuelto a decir. Me han corregido y lo he dicho. No hay ningún problema, porque el que no yerra es la palabra. Yo sí me puedo equivocar. Así que cada vez que escuchas esto, ve a tu casa y Marco dijo esto, a ver si es verdad, mentira. Sí es verdad. Esto no estoy... Marco, ¿qué significa? No te entendí. Ya está bien, eso.
tienes que hacer. La verdad pues no proviene del error, la verdad no proviene de la mentira. Dios no se equivoca, ¿verdad o no? Dios es inerrante, Él nunca se equivoca. Él no enseña mentiras y después te dice, lo voy a cambiar un poquito para que ahora sí te guste. No, mejor lo cambio un poquito por allá para no ofenderte. No, la verdad de Dios es vertical, es una columna, inamovible, inerrante, estable. Y esa es la única verdad. Nosotros no podemos ser relativistas en relación a la palabra de Dios. Es absoluta. Yo tengo que creerla o no creerla. Si has creído mentiras, entonces no has sido sellado con el Espíritu Santo. Ahora, Pablo identifica esa palabra de verdad diciendo que fue en el versículo 13, el evangelio de nuestra salvación. Perfecto. Es decir, la buena nueva son que en Cristo Dios estaba mostrando gracia, redención, perdón, herencia. ¿Amén o no? El evangelio de vuestra salvación. El evangelio no muestra condenación. Condenados ya estamos, sino que no queremos aceptar, que es otra cosa. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta del punto, no? Tú y yo ya estamos en condenación. ¿Por qué? Porque Adán pecó y la sombra del pecado ha pasado a sus hijos, nietos, hasta que llegó a nosotros. Y nosotros nacemos con inclinación al mal, al pecado. Nacemos con ganas de pecar. ¿Sí o no? Dile a un niño, no hagas esto. ¿Y qué es lo primero que hace? Ahí está. No metas la mano en ese huequito porque te pasa a correr. A ver. Estamos predispuestos a desobedecer. Por eso es que los padres tenemos que corregir. No deja lo que lleva a aprender. No. Vas a permitir que en ese libertinaje se pierda. Los padres corregimos, decimos no. Somos los pesados que tenemos que corregir a los hijos y a los nietos para que hagan lo correcto. ¿Correcto o no? Muy bien. Entonces, si estamos bajo la sombra de querer pecar, la verdad es que nos gusta pecar. Porque nos deleitamos en la carne del pecado y crecemos con eso. Por eso es que si Dios es santo y yo soy pecador, ¿cuál es mi destino? ¿Dios? ¿El cielo? Yo estoy seguro de que soy pecador. Y en esa condición de pecador, si muero, no puedo ir a Dios, quien es santo, santo, santo. ¿Y qué marco? Pecador, ultrapecador, hiperpecador. No puedo ir con Dios. Dios no puede resistir el pecado. Él no tiene ni sombra de variación de pecado. Él es totalmente puro y santo. Totalmente santo. Y yo no puedo ir al cielo. Por lo tanto, en mi condición sin Cristo, el problema es que yo ya estoy bajo condenación. Y el Evangelio que dice que Dios amó tanto al mundo, que Dios amó tanto, en este caso a Marco, que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Qué cosa hizo su Hijo unigénito? Se puso delante de mí para que Él recibiese la carga de la justicia de Dios, ¿no? Por lo que yo merezco, sobre Él. Y Él es mi sustituto. O sea, sí soy castigado por mi pecado, pero en Cristo Jesús. ¿Tú crees esto? Porque si crees esto, este es el principio del Evangelio. No es otra cosa el Evangelio, ese es todo el Evangelio. ¿Y qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es prometerle a Dios que viviré esforzándome hacia la santidad, arrepintiéndome del deleite de mi carne, que es lo que me apartaba de Él. Hasta eso me es beneficioso, pero es lo que tengo que hacer. Por eso es que resumimos el Evangelio en dos palabras: fe en Cristo Jesús, amén, sustituto, y ¿qué más? Arrepentimiento. Toma nota, fe y arrepentimiento es el centro del Evangelio. Si tienes esos dos puntos claros, has creído correctamente y entonces Dios borra todos tus pecados, borrón, cuenta nueva y empezamos otra vez. Y ahora Dios ya no toma en cuenta mis pecados pasados y los que tengo ahora los limpia en Cristo Jesús, porque me estoy esforzando en vivir en santidad. Y si muero en esa condición, ¿a dónde voy? Ya no voy al infierno, pues. ¿A dónde me voy? Al cielo. Porque soy buena gente, porque soy buena persona, ¿no? Porque soy el pastor, voy al cielo, ¿no? Porque es por la pura gracia de Dios. Es por eso. Así que las buenas nuevas, el Evangelio de nuestra salvación del versículo 13, es que en Cristo Dios estaba mostrando su gracia, su redención, su perdón y además la herencia que tenemos en Él. Cristo, pues, es el Salvador y es nuestro sustituto para recibir
la salvación. Él es el que resucitó, ascendió al cielo y Dios Padre le ha dado todo poder para dárselo a su iglesia. Gloria a Dios. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿no? Y ya ha puesto todas las cosas, el Padre, bajo los pies de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros estamos sobre todas las cosas. Eso es lo que vamos a ver más adelante en Efesios. ¿Ok? Entonces Pablo enseña que para ser sellado se debe oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Pero además añade otro ingrediente. Debemos creer en Jesús, ¿no? Ahí lo dice en el versículo 13. Y habiendo creído en Él. Dos cosas según Efesios: oír y creer. Ahí está. Escucho el evangelio y lo creo. ¿Qué cosa creo? Fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. Eso tengo que creer. Entonces, ¿qué necesitas para ser sellado? 1, oído el evangelio de verdad. 2, creído en Jesús como tu sustituto. Necesitas las dos. Si solo escuchas el evangelio de salvación pero no crees en Cristo Jesús, ¿eres salvo o no? No eres salvo. No eres salvo. Como muchos, de repente, tradicionalmente, pensábamos que pertenecíamos a la salvación eterna porque vivimos en un mundo pseudo cristiano, ¿no? Todo el mundo conoce a Jesucristo. Tú le hablas a alguien de Jesús y dicen, sí, yo sé quién es Jesús. En Navidad, todo el mundo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Y están escuchando el evangelio, pero no están creyendo. Y viceversa. Si estás creyendo sin haber escuchado el evangelio, ¿qué habrás escuchado? ¿Sobre qué estás fundamentando tu fe? Así que en el versículo 13, creer en Jesús como sustituto y oír el evangelio es lo importante. Así que el oír tal verdad demanda una acción. Si tú escuchas el evangelio, eres un pecador condenado al infierno, no porque Dios lo quiera, sino porque tú te deleitas en tu carne. Entonces tienes que saber que el evangelio es: no tienes que ir al infierno. No hay necesidad. Cristo ya pagó por ti. Ese evangelio, ese mensaje, lo escuchas y tienes dos opciones: creer o rechazar. Así de simple. Una vez que escuchas el evangelio, tomas la decisión: sí, creo esa locura del evangelio. Y entonces eres salvo y ¡chas!, eres sellado. Pero si dices, no, es salvo, que todo el mundo habla de eso, sí, yo sé que me vas a decir que redención, que Dios me ama. Yo no quiero saber nada de tu Dios. A mí déjame vivir tranquilo. Como dicen, déjenme vivir mi vida, ¿no? Por ahí. Déjenme hacer lo que yo quiera. No me involucres en tu religión, cucufatos, mentirosos, hipócritas, que van y se golpean el pecho y después están pecando en la calle. Yo no quiero ser así. La gente rechaza el evangelio por 1000 cosas. Y si la gente escuchó y lo rechazó, ¿será salvo? No. Como consecuencia, ¿será sellado? No. Que ahora vamos a ver que el sello significa tener el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, la verdad no proviene del error, ¿de acuerdo? Pero Dios sí es verdad. Y si Dios es verdad, Él enseña verdad, nunca mentira. Y si has creído en su verdad, has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Seguimos en el verso 13 y quiero que tomes nota en el versículo 13 de lo siguiente. ¿En quién oyeron? ¿En quién creyeron? Empieza el versículo 13 diciendo, en Él. ¿Sí o no? Y luego que dice el evangelio de vuestra salvación, dice, habiendo creído en Él. Es interesante porque en este versículo aparece 2 veces la referencia a Jesús. Se podría decir que es el primer versículo en el que solo contiene 2 veces la referencia a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que tiene que ver con redención, salvación y vida eterna solamente lo puedes tener en una persona, en Jesús. Nadie más te puede dar salvación y redención. Nadie más te puede dar vida eterna. Solamente Jesús. Y si tú estás poniendo tus ojos, tu fe en otra cosa, lo siento, pero no tienes vida eterna. Tendrás paz por un momento, dirección para tomar decisiones oportunas, pero tu vida eterna no la puedes fundamentar en otra cosa que no sea Jesús. Y otra vez la referencia a Jesús es en Jesús, dentro de Jesús. Tengo que hacer de Jesús mi mundo. Él es la guía total de mi vida.
Ahora, después que oyeron el Evangelio y creyeron en Jesús, ¿qué sucedió? El verso 13 termina diciendo, fuisteis sellados. Qué lindo, porque esta referencia es muy similar a 2 de Corintios 1:22. No tienes que ir ahí, pero es exactamente igual. En el momento que te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, pones tu fe y tu arrepentimiento en Él, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene a morar en ti. Recuérdalo, no estás solo, sola. ¿Quién está contigo? El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, como hemos visto en el libro de Hechos, es otra cosa. Aquí estamos hablando de recibir la salvación y recibir al Espíritu Santo en nosotros. Al creer en Jesús, creer en el Evangelio de la gracia, instantáneamente recibes el sello. Y ese sello es el Espíritu Santo dentro tuyo. Tú me dirás, Marco, ¿pero por qué lo asemeja al Espíritu Santo a un sello? Qué raro, ¿no? Pero es que no es tan raro si tú lees los evangelios y algunas cartas, donde te darás cuenta que la Biblia usa muchas alegorías, ilustraciones o retratos acerca del Espíritu Santo. El día del bautizo de Jesús, ¿cómo que era el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Cómo que era? Como una paloma. Así que no es la primera vez que se le asemeja algo al Espíritu Santo. Fue una paloma. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo que el Espíritu era como un viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Se le es comparado con el agua y ahora es como un sello. Y en este caso la metáfora explica lo que se efectúa espiritualmente en el interior de un creyente en el momento que es salvo. Dios Padre, ¿qué hace? Nos marca con la imagen de su único Hijo Jesús. Toma esta idea. La mano que agarra el sello es el Padre. ¿Tiene la idea? El Padre es la mano. El sello es el Espíritu Santo. Y la imagen que tiene el sello es el Hijo. ¡Pum! Te sella. Esta es esta imagen, esta breve imagen. ¡Pah! Te sella. ¿Te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesús? ¡Pah! Te sella. ¡Pah! Te sella. Algunos tenemos más donde sellar, ¿no?, que otros. Así que en otras palabras, por medio del Espíritu, Dios Padre imprime en nosotros la imagen de su Hijo, en nosotros. Un sello en la antigua Roma podía significar una de tres cosas. Garantizar el carácter auténtico, ¿no? El carácter auténtico del que está enviando esto. O sea, acá tiene el sello de tal persona. Ah, sí le pertenece porque ese sello solo lo tiene él. Otro, posesión. Es decir, yo sello y digo, esto es mío. Ah, esto le pertenece a tal persona. Así que el sello involucraba la idea de posesión. Y lo otro es seguridad. No, esto no es de nadie más. Solo es de la persona que lo ha sellado. Tres cosas interesantes. Garantizar el carácter auténtico. O también figurativamente de una persona. Pablo dice en 1 Corintios 9:2, el sello de mi apostolado son ustedes. Ahí está. Autenticidad. Cuando habla de posesión, ¿ustedes recuerdan ese maravilloso libro de Cantar de los Cantares? Hace años vino el pastor Carlitos Casco, saludos para el pastor Carlitos Casco, ¿no?, que nos enseñó todo el libro de los Cantares. Qué precioso libro, ¿no? Y ahí, cuando habla de la relación de pareja, dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Ah, sí, qué poético, ¿no? Como una marca sobre mi brazo, como Popeye, ¿no? Una marca, un sello. ¿Qué significa eso? Te tengo grabado o grabada en mi corazón. Eres mío, eres de mi posesión, nadie más. ¿Correcto? El Espíritu Santo entonces nos es dado en el momento de nuestra salvación como una muestra de posesión. Hemos sido comprados, hemos sido adquiridos, ¿ok? Y Pablo nos dice en el versículo 7 que fuimos redimidos, que una vez fuimos esclavos del pecado. ¿Amén o no? Hemos sido esclavos del pecado y que Cristo vino al mercado, nos encontró en la tarima y siendo vendidos como esclavos por el precio que decía sobre nuestro rótulo. ¿Cuál decía el precio? Muerte era el precio de mi esclavitud. Y Cristo dijo, yo quiero comprarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Él dio su vida por mí. Él dio su vida por mí.
y de protección que asegura lo que tenemos aquí. Así que entonces, cuando dice que fuimos sellados, involucra que el sello que estamos recibiendo es auténtico, es de Dios, es del Espíritu Santo. Segundo, el sello que tenemos en nosotros por el Espíritu habla de posesión. ¿A quién le pertenecemos? A Dios, a Cristo. ¿Ok? Y lo último es que somos seguros eternamente. Estamos seguros en Él. Y ahora, ¿con qué fueron sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa. No con sus dones, no fuimos sellados con su poder, fuimos sellados con la misma persona del Espíritu Santo. El que había sido prometido, dice acá. Aquel que fue otorgado en conformidad a las promesas de Dios. ¿Tú recuerdas las promesas de Dios? La verdad es que cuando leemos Gálatas 3:16, vimos que las promesas no fueron hechas para nosotros. Inicialmente las promesas fueron hechas para Abraham. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Pero el propósito final de Dios era que la bendición hecha a Abraham descendiera sobre sus hijos y después a los no judíos, a los gentiles, a nosotros, cuando ellos reciban por fe esa promesa. En el versículo 14 de Gálatas 3 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿A quién fue hecha la promesa? Abraham. ¿Y se la fue dada a Abraham? Sí, a través de sus hijos. ¿Y nos llegó a nosotros? Sí. Amén. Por pura gracia. Así que la venida del Espíritu Santo fue anunciada en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento es reconfirmada. ¿Para qué función fue dada el Espíritu Santo? Para varias cosas importantes. En el Antiguo Testamento Joel, Jeremías lo profetizaron, y en el Nuevo Testamento yo recuerdo a Jesús en Juan 14 que dice: yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador. En el verso 17 dice: ese Consolador es el Espíritu de verdad, que mora con ustedes y estará con ustedes. Así que Jesús también lo repitió. ¿Y cuándo fue cumplido? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, vemos en la fiesta de Pentecostés que el Espíritu vino sobre los judíos y después sobre los gentiles en los siguientes capítulos. Así que es interesante. ¿Con qué propósito se nos da el Espíritu Santo? Bueno, en Juan 15 dice que el Espíritu viene para que nos dé testimonio de Jesús. Es el Espíritu que convence de justicia, juicio y pecado al pecador para redimirlo. No soy yo, no es tu elocuencia, no es tu habilidad de palabras, no es la cantidad de información que tienes. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Si alguien viene a Cristo Jesús, es por la obra de Dios, a través del Espíritu Santo. En Juan 16 dice que Él nos guía a toda verdad y que nos hará saber todas las cosas. En Romanos 8, 9 nos dice que viviremos según Él. En 1 Corintios 3, 16 dice que viene a morar en el creyente. ¿No saben que son templo del Espíritu Santo y que Él mora dentro de ustedes? Si eres hijo de Dios, ¿puedes dar testimonio que el Espíritu está en ti? Si eres hijo de Dios, tienes un testimonio que el Espíritu está en ti. A ver si soy el único loco. Cuando soy tentado, antes iba y satisfacía mi carne. Ahora que soy tentado, quiero ir a satisfacer mi carne y algo me dice: no lo hagas. El que hace pecado, esclavo se hace del pecado. Y me retumban los versículos bíblicos y la palabra de Dios. Digo: ya no quiero. Eso me pasa a mí, no sé si a ti te pasa. Pero si tienes algo parecido a lo que me está pasando a mí, tienes el Espíritu Santo de Dios. Y significa que eres del Señor, que le perteneces a Él. Y además, Él te da su fruto. Gálatas 5:22 habla del fruto, más el fruto del Espíritu es, a ver quién se acuerda: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley que te juzgue, no hay ley que te condene. Si tienes el Espíritu Santo, tienes la vida eterna en Él. Estas promesas del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿se cumplieron o no? Sí. La siguiente pregunta sería: ¿se cumplirán las promesas eternas para nosotros? Y la respuesta sigue siendo un glorioso sí.
Sí, se van a cumplir todas las promesas en Cristo Jesús. Así, llegamos al versículo 14. En el versículo 13, vuelvo a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quería demostrar Pablo al decirnos que fuimos sellados? Que el Espíritu Santo es, versículo 14, las arras de nuestra herencia. Y esta palabra herencia es la palabra que está haciendo alusión a la herencia que recibió Israel cuando entró a la tierra prometida. Ahora se nos está diciendo a nosotros que tendremos herencia en Cristo Jesús, y esa herencia también la vamos a recibir, que no es la misma de los judíos, obviamente. Las arras. ¿Quién ha escuchado la palabra arras? Un adelanto. Arras, ¿qué significará? Una garantía, un compromiso de pago, un anticipo, puede ser, como dicen por ahí, una prima también, un depósito no retornable, que es una acción de buena fe en que te voy a acabar de pagar todo. ¿Cuánto cuesta eso? 1000. Te doy 100, ¿ok? Y no la vendas. Acá están los 100. Y yo regreso y te voy a dar los 900 para que me acabes de dar lo que yo quiero. Ok. Esa es la prima. Es una garantía entonces. Y para nosotros, bíblicamente hablando, es una garantía que se cumplirá todo el pago prometido, que más tarde se pagará por completo. Y en este caso, que la herencia se dará en el momento apropiado. Lo presente, que es la garantía y las arras, será lo mismo en calidad que el resto que nos darán en el futuro. Las arras es una parte del todo, pero es de la misma clase. No sé si me dejo entender. No es que estás recibiendo un INTI y luego te acabo de pagar en soles. No, todo es en soles. Todo es soles, es lo mismo. Así que lo que tienes ahora como el Espíritu Santo, como garantía, es una pequeña muestra de todo ese bagaje espiritual de Dios. No es algo diferente, es algo de Dios en ti. ¡Qué alucinante! No deja de ser alucinante que Dios quiera morar en ti. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque si eres hijo de Dios y comienzas a querer pecar, estás pecando con Dios dentro tuyo. Por eso dice que el espíritu se contrista, se entristece. No, Marco, no, Marco, pecador. ¿Qué voy a hacer con Marco? Se entristece cuando pecamos. Así que no nos podemos dar el lujo, como hijos de Dios, de libremente pecar y regresar, pecar y regresar. Tengo que esforzarme en la santidad, que es en el Señor. Ahora, la garantía divina, ¿cuál es? La garantía del perdón, de la salvación, de una relación personal e íntima con Dios, y finalmente el reino de Dios en nuestras vidas. Literalmente el texto dice, ¿quién es las arras? Esto significa que el Espíritu mismo es las arras. Él es las arras de nuestra herencia. Y es interesante porque otra vez utiliza la palabra nuestra ahora. Ya no de los apóstoles y de los primeros líderes, sino de todos nosotros que tenemos la redención en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo hay necesidad de las arras de nuestra herencia? Ahí lo dice en el versículo 14. Hasta la redención de la posesión adquirida. Y acá es donde yo le digo, Pablito, ¿por qué no le escribe más fácil? En una versión Dios habla hoy o Barrio habla hoy. Algo fácil de entender, ¿no? En otra forma diría, hasta la redención de lo que Dios adquirió. Ahí está, ahora sí lo entiendo un poquito mejor. Hasta que se pague todo de la redención que le pertenece a Dios. La palabra redención aparece 2 veces en este himno. En el versículo 7 dice, tenemos redención por su sangre. Y ahora habla de la redención como una posesión adquirida. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 7 y este versículo 14? Es que en el versículo 7 hemos sido comprados. ¿Recuerdas? Redención es comprar. Hemos sido comprados por el precio de la sangre del Cordero. Y en el versículo 14 ya fuimos comprados, es hecho. Sin embargo, aún no se nos ha entregado toda nuestra herencia, el reino de nuestra gloriosa eternidad. ¿Sabes por qué? Porque todavía no se acaba de hacer todo el precio. Esta sería la liberación final y última del creyente de todo el pecado.
¿Sí o no que todavía seguimos siendo tentados para pecar? Si ya fuimos redimidos completamente, ya no deberíamos pecar. Pero siempre estamos en esta lucha, porque nos falta completar. Estamos con las arras. Ya está garantizado. Tenemos que ser pacientes y esforzarnos en nuestra salvación hasta que se complete todo el pago y podamos ir. La Biblia dice que Dios ha dado como un enganche, como una garantía al Espíritu Santo, y que la redención la completará cuando Él regresare. Ahora sí, te voy a pedir que me acompañes a Romanos 8:23. Romanos 8:23, porque vale la pena aclarar esta parte, no vaya a ser que me entiendan mal, porque ya fuimos redimidos, ya tenemos vida eterna, ya tenemos salvación, no vamos a perdernos por ningún lado, estamos en Cristo Jesús, ¿amén o no? Pero la redención completa todavía no se ha dado. ¿Cuándo se va a dar? Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Tal detalle, subrayalo en tu Biblia, y si es digital, toma nota en tu blog de notas. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción. Y ahí termina la frase, la redención de nuestro cuerpo. Sí, ya fuimos comprados. Mi espíritu y mi alma quieren alabar a Dios, y mi carne todavía quiere comer ese chancho con lechón para enfermarse, ¿no? Mi carne todavía quiere satisfacer sus cochinadas. Mi espíritu quiere adorar a Dios y mi carne me jala. ¿Por qué? Porque mi carne falta ser redimida. ¿Cuándo va a ser esa redención? Cuando Cristo venga y nos lleve con Él. Y nos dé el nuevo cuerpo. Ese cuerpo sí no va a querer pecar. Mi espíritu quiere adorar a Dios y mi cuerpo también. ¡Qué gloriosa manifestación será esa! Al fin dejaré de pelear con mis pensamientos y con mis deseos. Así que en este versículo que es clave tienes que tomar nota. Yo ya fui redimido, ya tengo vida eterna, pero mi cuerpo todavía falta ser redimido el día del rapto. Y allí, completito, podré adorar a Dios para siempre. Así que la Biblia dice que Él nos glorificará al llevarnos al cielo. Primera de Juan 3:2, al final casi de tu Biblia. Si llegas a Apocalipsis, regresa un poquito. Amados hermanos, somos hijos de Dios, ¿amén o no? Eso dice Primera de Juan 3:2. Pero aún no se ha manifestado, no se ha dado a conocer lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, que es Jesús, se manifieste, estamos hablando del rapto, entonces seremos semejantes a Él. ¿Por qué seremos semejantes a Él? Porque le veremos tal como Él es. Así que ese día recién me van a dar mi nuevo body, mi nuevo cuerpo. Y los que hemos estado muertos esperando ese día, morimos, resucitaremos, lo veremos y se nos dará otro cuerpo. Gloria a Dios. Y los que quedemos vivos, como dice Pablo en Tesalonicenses, seremos llevados en el aire y nuestro cuerpo será cambiado en el aire. ¿Cuál quieres tú? ¿Morir y resucitar? ¿O quieres ser transformado en el aire? Porque los dos van a pasar uno después del otro, pero así, en un abrir y cerrar de ojos. Yo quiero el segundo, en serio, yo quiero el segundo. Yo quiero ver cómo en segundo mi cuerpo se transforma. Yo quiero verlo, yo lo alucino, pero no lo puedo ver. La resurrección sí es alucinante, porque voy a estar con mi Señor, vengo en el cielo y mi cuerpo sale, y yo me meto en mi cuerpo otra vez, tripartito nuevamente, y me voy al cielo. Y de atrás veo a todos los que son transformados. Qué chévere, me hubiera gustado eso, pero no importa, ¿no? No, pero yo quiero ser transformado en el aire. Que sea la voluntad de Dios es mi anhelo nada más, ¿no? Y Él va a venir por nosotros. Hay una serie de cantidad de versículos bíblicos que hablan del retorno de Jesucristo. ¿Sí o no? Cristo vino una vez como un bebé, pero regresará por segunda vez con la espada desenvainada. Se sentará en el trono de Jerusalén, en el templo que será reconstruido en los días de tribulación, y Él reinará 1000 años en esta tierra con paz absoluta. ¿Con quiénes gobernará? Con los que hemos sido sellados. Si no estás sellado, no vas a participar de esto. Cristo entonces ha pagado la suma completa con su muerte, pero todavía no ha venido a reclamarnos, todavía no nos lleva. Está esperando que todos los que tengamos que nacer, creer, oír y creer y convertirnos, nazcamos y vengamos a este mundo. Si esta es la última generación, entonces Cristo viene ya. Si todos los que teníamos que nacer para escuchar y creer ya hemos nacido, entonces Cristo puede venir hoy, y como siempre le digo, después del almuerzo, por favor, después del almuerzo.
Así que no son necesarias las prendas de seguridad o garantías o arras después de la entrega de lo prometido. Entonces, hay necesidad de las arras o la garantía solo hasta que se entregue la herencia. Así que en el instante en que los creyentes recibamos nuestra herencia total, que incluye la gloriosa resurrección de Jesucristo, que fuimos sellados por la redención, es cuando tiene lugar dos cosas. La herencia del creyente. En términos generales, ¿cuál es la herencia? La gloria eterna con Dios. Amén o no. Reinar con el Señor. 2. ¿Quién te compró? ¿Quién te compró? ¿Quién te redimió? Dios a través de Cristo Jesús. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Entonces la redención de la posesión adquirida es cuando Dios viene a reclamar lo suyo. Te viene a reclamar a ti. Te viene a reclamar a ti. Te viene a reclamar a ti. Tú eres mío. Ahora vengo por ti. Y te vengo a llevar conmigo. Porque me perteneces. Te esperé, Señor, como 80 años. No, ya acabó, ya. 80 añitos no es nada, mano. Tu sufrimiento, padecimiento, enfermedad, todos tus problemas, traiciones y todo lo demás, ya acabó, cesó, terminó, llanto, lágrima, ardor, sufrimiento, acabó. Ahora todo es paz gloriosa en Cristo Jesús. Ven conmigo porque me perteneces. La posesión que Él ha adquirido, que Él ha comprado con la sangre del Cordero, tú y yo. Vamos hacia Dios para siempre. ¿Amén o no? Gloria a Dios. Y termina la tercera y última vez, que dice lo siguiente: para alabanza de su gloria. 3 veces, el versículo 6 y el versículo 12, donde vemos que se repite como si fueran estrofas y un himno, y un coro, donde podríamos notar que es como un himno. Para alabanza de su gloria. Según este pasaje, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. Para la propia gloria humana. ¿No, verdad? Para la alabanza de la gloria de Dios. Correcto, sí. Isaías 43, 21 dice: mi pueblo escogido, hablando de Israel, este pueblo he formado para mí mismo, para que ellos cuenten mis alabanzas. Dios te redime, te compra y luego regresa para llevarte porque eres su posesión. ¿Para qué? Para que le alabemos. Dios recalca en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, glorificad pues a Dios con todo vuestro cuerpo. ¿Cómo tengo que glorificar a Dios? Con todo mi ser, con mis palabras, con mis ojos, con mis oídos, con mis pensamientos, con mis manos, con mis pies, con todo lo que yo soy, constantemente. Los creyentes no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿A quién pertenecemos? A Dios, a Cristo. 1 Corintios 3, 23. Vosotros sois de Cristo. Y en Romanos 14, 8 dice: pues si vivimos para el Señor. ¿Recuerda lo que sí? Y si morimos para el Señor. ¿Para quién es la alabanza y la gloria? Para Dios. Me encanta recordar a Job. No sé por qué recordar a Job estas últimas semanas, pero recuerdas en el momento más crítico de la vida de Job, perdió todos sus hijos. De un día para otro comenzó a perder todo: hijos, dinero, posesiones, y se quedó de ser un hombre multimillonario a estar en la calle mendigando y encima con protuberancias en el cuerpo. Ok, o sea, imagínate, lo pierdes todo y acabas en una esquina bajo un puente pidiendo migas, pues no tienes que comer, no tienes que hacer, te estás muriendo. Y dice que le agarraba los ladrillos y con eso se rascaba porque no podía más con el ardor que sentía en el cuerpo, ¿no? Olvídate de los 3 amigos que eran un desastre. ¿Quién es la persona que más debería motivarlo en la tierra? A un cónyuge. ¿Quién es la persona que más debería motivarlo? No te preocupes, cholito, vamos a salir adelante. No te preocupes, cholita, algo va a pasar. ¿No es el cónyuge? ¿Y qué le dijo la mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Así lo animó. Qué mujercita esta, ¿no? Para animarlo así a Job. Y Job, ¿qué le respondió después de perderlo todo y escuchar esta voz, ¿no? Que seguramente perturbaba su mente y su corazón?
Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y luego qué dijo? Sea bendito el nombre de Dios. No importa si tienes o no tienes. ¿Quién es bendito por siempre? Dios. Y esa es nuestra condición. Así que desde el momento de la salvación, yo fui sellado por el Espíritu Santo. No me reclutaron, no me involucraron, no me llenaron de cosas en la cabeza. Creí solamente que era pecador, me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en que Jesús es mi sustituto. ¿Y sabes qué? No vino una fuerza eléctrica que me desbarató el cuerpo. Yo sé que algunos tal vez sintieron algo en el momento de su conversión, ¿no? Sienten algo que les recorre el cuerpo por la espalda y dicen, gloria a Dios. Otros sienten como un terremoto, ¿no? Otros sienten como que se van y se quieren caer, se desvanecen cuando reciben al Espíritu Santo. Amén, hermano, gloria a Dios. Dios te regaló esa experiencia. Es tu experiencia. Valórala, añórala, ora. Bendice a Dios por eso. Porque de repente es lo que necesitabas para convencerte, para que Dios convenciera tu corazón. Pero si nunca sentiste nada, ¿sabes qué? No importa, porque la salvación no es por lo que sentiste, sino en quién creíste. ¿Amén o no? Yo me convertí y no sentí nada. No sé por qué yo no sentí nada. Porque solo tenías que creer y era todo. Así de fácil es que era todo. No me electrocutaron con una fuerza, no recibí un soplo del viento, sino fui sellado con el mismo Dios Todopoderoso. Él vino a morar dentro de mí, demostrando que yo le pertenezco a Él y a nadie más, protegiéndome de influencias externas y también protegiéndome de mí mismo. Y también para preservarme como garantía, diciéndome algo como: Marco, no me he olvidado de ti, voy a regresar por ti y voy a completar la obra que yo había empezado. La obra que empecé, la terminaré. Y la obra que Dios ha empezado en ti, te aseguro que Dios la va a culminar, la va a cumplir. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, Señor, que nos preparamos para ti. Queremos entregarte nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y sabemos que hemos fallado mucho. Sabemos que hemos pecado, te hemos defraudado a ti, hemos defraudado a las personas que están cerca de nosotros. A veces con acciones, a veces con palabras y a veces incluso con nuestros pensamientos. Hoy volvemos a reafirmar nuestra fe de creer en ti como nuestro sustituto para recibir el castigo por todas estas cosas, por nuestra fechoría, nuestras maldades, nuestros malos deseos, pensamientos, acciones. Hoy nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en la cruz, donde tú pagaste por nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad, a vivir solamente para ti. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como ellos abrieron tus ojos, llegará el día. No hay nada más lindo. Venga, cierra los ojos. Todos partiremos. Qué lindo sería que nuestros hijos digan: inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que el mar, más sublime que soñar. Es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar. Es más alto que lograr las estrellas alcanzar. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que la mar, más sublime que soñar. Es más alto que lograr